Siguiendo con la clase acerca del Tahuantinsuyo, hoy veremos la organización económica, donde tocaremos la agricultura, ganadería, cacería y el comercio. La agricultura se le consideraba como la base de la economía incaica, donde se producía mayor cantidad el maíz y la papa. A la vez se utilizaron técnicas de cultivo, por ejemplo, el cultivo rotativo. ¿En qué consistía? En que no se podía sembrar dos veces en un mismo lugar. Tenía que ser variado. Otra técnica que veremos es el descanso de las tierras. Se dice que durante todo el año se sembraba en esa tierra, pero al otro año tenía que descansar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estas tierras recuperen su fertilidad. También se instaló grandes sistemas hidráulicos, ¿está bien? Como por ejemplo canales, acueductos, reservorios, como etc. El que estaba encargado de este sistema hidráulico se le conoce como Yacu Camaygo. Recordemos también, para que haya una diversidad de productos dentro del Tahuantinsuyo, se utilizaron las famosas andenes o también conocidos como pisos ecológicos. ¿En qué consistía? Se dice que estos pisos ecológicos venían a ser un lugar de experimentación. Y es verdad, cada piso podía ofrecer un producto diferente a otro piso. Gracias a que cada piso tenía un diferente ecosistema o relieve o también decir clima. En eso consistía. La ganadería. Los incas domesticaron la llama, la alpaca, el perro y el cuy, con excepción de la vicuña y el guanaco, ya que estos dos animales venían a ser salvajes. ¿Y cómo conseguían su carne y su lana? A través de la cacería. Y ellas aplicaron el chaco y el caico. El chaco, profesor, es un conjunto de personas que acorralan a un animal. El caico, profesor, era la técnica de perseguir al animal hasta cansarlo o acorralarlo. El comercio. El comercio mayormente se difunde al Tahuantinsuyo gracias al apoyo de los chinchas. Recordemos que los chinchas se rindieron pacíficamente ante los incas, ocasionando que el Zapa Inca le diera los mismos privilegios con la finalidad de que aporte con el comercio. Principios económicos. Dentro de los principios económicos veremos la reciprocidad y la redistribución. Reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? Es el intercambio, ¿no? Dentro de ellas veremos la simétrica y asimétrica. Simétrica consistía en la prestación de trabajos entre dos ayllus, ¿está bien? Entre dos familias, en otras palabras, donde tú tenías que prestar tu fuerza de trabajo por un día, 2 días o 3 días, y tenía que devolverte esa fuerza de trabajo por los cuantos días que hayas trabajado. Este sistema de trabajo se le conocía como el AINE, el asimétrica. Acá tú ofrecías tu fuerza de trabajo, pero ya no te devolvían con esa misma fuerza de trabajo, simplemente ya te devolvían a través de productos o recompensas. Entre ellas podemos ver el sistema de trabajo que se aplica, viene a ser la minca y la mita. Y la redistribución. El único encargado de distribuir las tierras, el ganado, los productos, venía a ser el Zapa Inca, porque tenía mayores privilegios, como era considerado como hijo del dios Sol. Inti Pachurin era el conocido el Zapa Inca. 3. Distribución de las tierras. Los incas utilizaron una medida de distribución conocido como topos. Los topos venían a ser hoy en la actualidad 1 hectárea. Vamos a ver que en la distribución se daban la separación de las tierras del Zapa Inca, tierras del Sol, tierras del pueblo y tierras de las comunales. Tierras del Zapa Inca. Estas mayormente
servían para alimentar a la realeza. Quienes estaban dentro de la realeza venían a ser el Sapa Inca, la Colla y el Auqui. Y a la vez a los grandes nobles o panacas reales. ¿Está bien? La familia nobleza. Eso lo veremos más adelante. Y al ejército, claro está. Tierras del Sol. Las tierras del Sol, estas daban de comer mayormente a los sacerdotes y a las aquias. Las aquias venían a ser las escogidas, las vírgenes, quienes vivían en las famosas Saquiehuasi. ¿Y con qué propósito le daban las tierras al sacerdote? Con el propósito de que éste brindara un sacrificio, brindara productos a sus dioses, o también para las grandes festividades. Tierras del pueblo. Acá el pueblo también recibía una porción de estas tierras. Al varón se le daba un topo y a la mujer medio topo. Es decir, al varón una hectárea y a la mujer media hectárea. Donde este se basó mayormente por la fuerza de trabajo de cada uno. Tierras comunales. La comunidad también poseía sus propias tierras. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alguna festividad, puede ser en casos de desgracias, como etc. Sistemas de trabajo. El sistema de trabajo que sobresale viene a ser 4: el Aini, Minca, Mita y Chunca. El Aini viene a ser la prestación de la fuerza de trabajo entre ayus, es decir, dame que te doy. Si hoy me prestas tu fuerza de trabajo, hoy jueves, yo el viernes te devuelvo esta fuerza de trabajo. ¿De qué hora hasta qué hora has trabajado en mi chakra? ¿Está bien? De esa manera se devolvían o se prestaban las fuerzas de trabajo. Minca viene a ser un trabajo obligatorio comunal, es decir, se reunían toda una comunidad para solucionar problemas que aquejaba este pueblo. Por ejemplo, si el puente se haya caído, necesitaba reorganizar la comuna para que haga un puente. O el limpiado de las sequías. O también puede ser para algunas festividades. La mita. La mita viene a ser un trabajo obligatorio para el Estado. Y esta mayormente se realizaba por turnos. Quienes mayormente iban a trabajar en estas tierras o en este sistema de trabajo venían a ser los Hatun Runas. Los Hatun Runas vienen a ser un conjunto de personas que se dedican a diferentes trabajos. Por ejemplo, uno puede ser carpintero, ceramista, agricultor, pastor, etc. Todos ellos pertenecían al Hatun Runa. Dentro de ellas, vamos a poner como ejemplos, los Hatun Runas se dedicaron para la construcción de palacios, templos, huacas, también para la construcción de carreteras, también se podía brindar servicios como los chasquis o militarmente, como etc. Chunca viene a ser un trabajo en casos de emergencia. Cuando había una emergencia, estos salían a apoyar a la comuna. ¿Está bien? ¿Por qué el nombrecito de Chunca mayormente estaba integrado por 10 personas? Organización social. La organización social se basa en clases sociales. Es decir, que unas personas tenían mayores privilegios que otras. Estas se dividen entre la realeza, la nobleza y el pueblo. La realeza lo conformaba el Sapa Inca y su familia, la Colla y también el Auqui, príncipe heredero. La nobleza se divide en dos: nobleza cusqueña y nobleza de privilegio. A la nobleza cusqueña también se le conoce nobleza de sangre o panaca o ayu real. ¿Quiénes pertenecían a ellos? Eran familiares de una generación. Es decir, a ver, profesor, un ejemplo más claro. Recordemos que el imperio de los incas tuvieron varios Sapa Incas y cada Sapa Inca tenía su propia familia.
Por lo tanto, a esa familia se le consideraba como una panaca o ayu real, que pertenecía a la nobleza. Otro que viene a ser la nobleza de privilegio. Esta a su vez se divide en dos, advenediza o curacal y el otro recompensada. La advenediza venía a ser aquellos pueblos que se rendían pacíficamente. El Inca les daba ese privilegio de seguir teniendo ese poder de líder o curaca del pueblo, con la finalidad de que éste retribuya a través de los tributos. La nobleza recompensada mayormente se debe a un mérito que realizaban dentro de la organización social, política, económica o administrativa dentro del imperio incaico. Si tú, por ejemplo, sobresalías en el campo de batallas, el Inca te brindaba privilegios. El pueblo. Dentro del pueblo vamos a tener a los Haturuna. Ya dijimos quiénes eran o quiénes pertenecían a los Haturuna. Es un conjunto de personas que tenían actividades diferentes. ¿Está bien? Y muchos de ellos iban a trabajo obligatorio para el Estado llamado las mitas. Las mitimaes o mitmacunas son aquellas personas o pueblo que se trasladaba de un lugar hacia otro. A ver, profesor, ponme un ejemplo. Cuando el Zapa Inca conquistaba un territorio, simplemente le dejaba vivir a todas esas personas, pero con la finalidad de que le retribuyan. Pero el Inca, sabio él, dijo que qué tal si les dejo vivir, se subleven contra mi poder. Es mejor tenerlos vigilados. Es por esa razón que envía un pueblo entero de su territorio para que vigile y a la vez enseñe toda la cultura de los incas a este pueblo nuevo, conquistado. ¿Está bien? En eso consistían los mitimaes o mitmacunas. Los yanaconas. Las yanaconas venían a ser servidumbre de la nobleza, ¿ya? Quien se dedicaban en los haceres de la casa de la nobleza. Piñas o pinacunas también, que venían a ser esclavos. Piñas molestos, ¿no? Porque se les daba el trabajo más pesado. ¿Cuál era? La extracción de la minería, que viene a ser el oro, la plata y el cobre. Ojo, los esclavos no se dedicaron a la construcción de palacios, de templos. A ellos mayormente le enviaban a la selva peruana con la finalidad de extraer riquezas mineras. Luego tenemos las saquias, que vienen a ser mujeres vírgenes escogidas. ¿Está bien? Acá se dice que ellas estaban dentro de una casa conocido como las Aquiahuasis, vigiladas por las mamaconas. ¿Y cuál era su función de las saquias? Era tejer, era mayormente el bordado, como etcétera, ¿no? Las mitawarmis. Las mitawarmis vienen a ser aquel entonces, esto va a ser establecido por Pachacútec, para su ejército mayormente. Como Pachacútec se dedicó a la expansión territorial, no había tiempo para volver a sus casas y ser querido por sus amadas. Es por esa razón que instala este sistema de mitawarmis. ¿Y qué era, profesor? Era una casa de placer. La organización política. En la organización política tenemos al Zapa Inca, quien era considerado como Intipa Churin. Intipa Churin significa el hijo del sol, quien tenía la máxima autoridad. Luego el Auqui o príncipe heredero, quien asumía su cargo a través de un ritual conocido como Copacocha, a donde él se le portaba, después de la muerte de su padre, el Mascaipache, que viene a ser como una corona. El Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial. Estaba integrado por 16 funcionarios, quienes se encargaban de administrar todos los suyos, y entre estas 16 se escogía 4 para administrar cada suyo, ¿ya?
Recordemos que el Consejo Imperial podía pertenecer solo a la nobleza inca, es decir, una panaca real, una familia real. El Apunchik o Tucrico eran gobernadores de las ciudades conocidos como guamanis, eran como alcaldes, quienes se encargaban de la recolección de los tributos. Este mayormente pedía los tributos a los curacas. El Tucuiricu venía a ser el supervisor o administración de todo el imperio. Eran ojos y oídos del Zapa Inca, era como una espía, quien decía todo lo que pasaba en todo el Tahuantinsuyo. Recordemos que el Tucuricu no puede ser otra persona que no sea de su familia. El curaca viene a ser jefe de un ayu, quien mayormente se encargaba de recolectar todos los tributos y este le entregaba a la Punchik